este lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales del momento. No te pierdas en medio del caos, mira la luz dentro de ti. No te pierdas, no cedas el mando, mira la luz dentro de ti. Bueno, pues bienvenidos. Espero que estos dos horitas que vamos a estar juntos pasen de un modo agradable. Lo digo porque con el calor que hace, pues como que esto es un añadido que hay que tener en cuenta. Intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Sabéis que el taller se trata de presentar el eneagrama. Es un taller, no es una conferencia, con lo cual os voy a proponer también, pues bueno, actividades de autoobservación, de autoconocimiento, porque si no sería dar una conferencia. Entonces, yo creo que la mejor manera de aprender siempre es la experiencia. Tenemos que tener en cuenta que el eneagrama es un modelo complejo de la personalidad, y entonces, bueno, con 2 horitas os voy a hacer un tastet, una degustación, explicaros, pues bueno, un poco que sepáis lo que es, pero paralelamente yo creo que es interesante poder hacer estas actividades, estas dinámicas de autoconocimiento, que quizá algunos o algunas pues podréis enlazarlo con el eneagrama, pero si no lo acabáis de enlazar, por el tiempo que disponemos, al menos que os sean de utilidad, al menos esa es mi intención. Yo me llamo Lluís Vilalta, soy psicólogo, coach, especializado en terapia familiar sistémica y soy formador de eneagrama. El eneagrama es un modelo de la estructura profunda de la personalidad humana. Al menos es tal como se presenta hoy en día en la mayor parte de las formaciones y libros que podéis encontrar de eneagrama en las librerías o en las bibliotecas. El origen del eneagrama yo explico como si fuera el conocimiento cero, ¿vale? Por vuestra parte, aunque sé que hay gente que ha leído libros y que a lo mejor pues incluso, bueno, no sé, que incluso pueda saber más que yo del eneagrama, pero yo de todas maneras parto de cero, porque creo que es lo que toca en un taller de este tipo, divulgativo. Entonces, el origen del eneagrama lo podemos encontrar en las escuelas iniciáticas sufís del Oriente Medio, con lo cual era una herramienta o un camino, un trabajo de autoconocimiento, pero de desarrollo espiritual, de conexión con el ser más profundo del ser humano. Gurdjieff conectó se le impartió parte de ese conocimiento, un conocimiento que se transmitía de boca a oído, y a él se le transmitió una parte. Él dio a conocer también una parte de esa parte que él conoció en Europa, pues en la primera mitad del siglo XX, pero luego en los años 70 pues bueno, fue reformulado de algún modo el eneagrama, especialmente por Óscar Ichazo, boliviano, que introdujo el concepto de las pasiones. La pasión entendiéndola también como la motivación interna que nos hace actuar, ser como somos. Claudio Naranjo pues le dio también un enfoque más psicológico. Él es un psiquiatra chileno, que muchos lo conoceréis porque bueno, es uno de los padres de la Gestalt, y él es el que coordina o dirige el programa SAT, que muchos conoceréis también, que está muy basado en el eneagrama. Bueno, aunque tiene muchos o diferentes niveles, digamos, de trabajo el eneagrama, y uno es espiritual, la idea es presentaros el eneagrama de la personalidad.
De algún modo, cuando queremos acercarnos al ser, a la esencia más profunda nuestra, entre medio encontramos algo que se le llama personalidad, que a veces ayuda y a veces pues es como, diremos, un estorbo, pero es algo que hay que sortear, ¿no? En cierto modo la personalidad es como la estructura, la coraza, la máscara que nos hemos construido para sobrevivir, ¿sí? Y para funcionar con cierta coherencia en el mundo. Un poco, y luego os explicaré un poquito más sobre eso, el ego, esa personalidad, cómo se ha ido desarrollando a partir del enneagrama. Esto es un taller, y es un taller en grupo. Entonces para mí es muy importante que tengamos la conciencia de que este taller lo vamos a construir entre todos. Lo podemos construir participando, estando, desde el silencio también, pero a mí me gustaría daros la oportunidad de que también aportarais una cierta semilla de presencia vuestra, ¿no? Y claro, como somos unos cuantos, pues no podemos tampoco enrollarnos mucho, porque si no las 2 horas pasarán simplemente presentándonos, ¿no? Y los que habéis participado en talleres de formación sabéis que eso puede alargarse pues infinitamente en el tiempo. Entonces simplemente os voy a pedir una presentación que será como decir, ojo, estoy aquí presente, ¿vale? Entonces, de una manera pues simpática, os voy a pedir que penséis en una característica vuestra, de vuestra personalidad, y que busquéis un animal que pueda representar esa característica vuestra, aunque sea metafóricamente, ¿no? Por ejemplo, yo podría deciros que soy como un águila, porque a veces no toco de pies al suelo, por ejemplo, ¿no? Y me llamo Luis Vilalta, ya lo sabéis. Entonces simplemente el nombre, decir, bueno, ¿con qué animal podría de algún modo representar una característica nuestra? ¿Vale? Y esta es la manera como nos vamos a integrar en el grupo, porque también os voy a pedir a lo largo de este rato que vamos a estar juntos, que hagamos algunas dinámicas en pareja, de autoobservación, y bueno, eso lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, si alguien prefiere no presentarse o no decir el animal, su característica, evidentemente aquí la participación es absolutamente voluntaria, ¿eh? Y por tanto no vamos a forzar a nadie. Pero como terapeuta sistémico para mí es muy importante vuestra presencia aquí, ¿eh? Aunque voy a ser el que más me voy a enrollar, me voy a enrollar como las serpientes, pero eso, para mí es muy importante, todos vosotros sois muy importantes, ¿eh? El feedback que pueda recibir vuestro. Y esa va a ser la primera. ¿Quieres empezar tú? Vale. Pues muchas gracias. Bueno, me asocio con el gato porque huyo de los problemas. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Perdón, Julia. Julia. Gracias, Julia. Yo me llamo Antonio y yo me asocio con un macaco porque me gusta estar siempre jugando y tengo curiosidad por todo. Muchas gracias, Antonio. Hola, yo soy Orlando y me identifico con una araña porque me gusta ser perfeccionista y como la araña va haciendo su tela. Gracias. Hola, yo soy Rosario y bueno, me identifico con un osito, por ejemplo, porque me gusta ser muy dulce. Qué bien. Gracias, Rosario. Bueno, pues yo soy Mónica y me identifico con una pantera. Wow. Porque soy fuerte y rujo. Wow. Fuerza. Hola, yo me llamo Isidro y me identifico con un guepardo. Pero no sé por qué. Hola, yo me llamo Marta y me identifico como una cotorra porque todo el día hablo. Gracias, Marta. Me llamo Fina y me identifico con un caballo porque es libre. Fina, gracias. Hola, me llamo Jaime y me identifico con un ciervo o un venado y quizá porque siempre he estado como superando situaciones muy difíciles, ¿no? Y como este animal es como una presa en la naturaleza, pues yo también he intentado ir escapándome de situaciones difíciles. Bueno, pues muchas gracias.
Hola, soy Mari Carmen. Me identifico con el cisne por el cambio y la transformación. Hola, me llamo Mercè y yo no sé con qué animal me identifico, pero sí con la actitud de observar. Hola, yo me llamo Sergio y me puedo identificar con también un gato por su tranquilidad. Hola, me llamo Silvia y con una mariposa, transformación. Gràcies. Hola, em dic Carles i em puc identificar amb un koala per les abraçades. Uau! Hola, bones, em dic Joan y me identifico con un pájaro, por la vista de aire. Molt bé. Hola, me llamo Marta y me identifico quizá con una cobaya, porque soy así un poco agresiva o tranquila. Molt bé. Hola, me llamo Ana y me identifico con un erizo, porque es un animal como tierno, pero todavía tiene púas. Hola, me llamo Jordi y me pasa como a Isidro, que no sé la razón por la que me identifico con el jaguar, en mi caso. Bueno. Me llamo Nazaret del Río y me identifico con un pájaro, porque me siento igual de libre viviendo como él volando. Ajá. Hola, me llamo Mari Carmen, yo me identifico con una mariposa, porque voy como de flor en flor, cogiendo conocimientos de un lado y de otro, y luego también por el proceso de transformación que estoy realizando. Muy bien. Lo pasamos por allí, el micro, por favor. Hola, yo soy Inma, me identifico con un gato porque a mí me gusta ir a la mía. Yo me llamo Nuria y me identifico con los rumiantes, porque antes de hacer algo le doy vueltas. Hola, me llamo Elena y yo me identifico con un gato porque me gusta que me mimen y me acaricien, pero también con un pájaro porque voy muy libre siempre. Muy bien. Hola, me llamo Mariona y no sé con qué animal me identifico, pero me viene el gato por su independencia, sus mimos, su curiosidad, y quizás también con un mono porque va saltando de un lado para otro y porque son muy juguetones. Hola, me llamo Laura y me identifico con un pájaro porque es como un alma libre. Sí. Hola, yo me llamo Cecilia y me identifico con un delfín por varias cosas. Por la sociabilidad o lo gregario, libertad y también por el medio acuático. Hola, me llamo Pepe y yo me identifico con el perro por su fidelidad. Ajá. Hola, yo me llamo Silvia y también me identifico con un delfín porque siempre estoy sonriendo. Hola, jo soc l'Anaïs. Em passa una mica com a la Mercè i a la Mariona, que no sabria identificar amb quin animal, però penso que em caracteritza que soc molt forta i molt positiva. Guay. Hola, mi nombre es Miguel. Me veo como el correcaminos. Ah. Lo describe. Hola, yo me llamo Carlos y me pasa un poco como Carlos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pepe, perdón. Me identifico con el perro por su fidelidad. Fidelidad también. Hola, yo me llamo Esther y me identifico como el caballo también, por la libertad. Por la libertad. Muy bien. Acabo de arribar y no sé... Pues bienvenida. Nombre y un animal con una característica con la que te identifiques. Bueno, jo em dic Dolors, estic una mica descol·locada, però perquè he anat sentint, diria que al llarg de la meva vida m'he identificat amb diferents animals, vull dir que depèn de l'època, però una vegada un company va dir que amb una llúdriga, i em va semblar amb el temps que, Déu-n'hi-do, és una cosa, però una llúdriga. Muy bien. Una llúdriga és una nútria. Això em van dir. Molt bé. Bueno, menudo zoo. Pues ya podemos hacer el animal. Porque todos... Muy bien. Pues nada, bienvenidos. Estamos todos presentes aquí ya. Ah, ¿y tú estás aquí? Bueno, pues le pasamos el micro. Te toca presentarte. És una presentació muy breve. Tu també acabes d'arribar? Ah, no, tu... Sí, perdó. Ah, sí, és veritat, sí. Tu nombre y un animal con el que puedas identificar alguna característica tuya. Vale. ¿Vale? Mi nombre es Lorena y el animal sería el águila. ¿Por? Porque me gusta la libertad y volar. Muy bien.
Gracias. Bueno, volar, transformación, libertad. Qué guay. Bueno, os he explicado un poquito los orígenes del eneagrama, ¿vale? El eneagrama describe 9 personalidades, tipos de personalidades diferentes, y cada una de las personalidades o eneatipos además se subdividen en 3 subtipos diferentes. Se les ha numerado no porque tenga un significado numerológico, sino es una manera de conceptualizarlos neutramente. No significa que el 1 sea el primero y el 9 el último. O sea, no tiene un significado numerológico, ¿vale? Sí que la construcción de esta figura que representa el eneagrama tiene un significado profundo, geométrico, numerológico, porque responde a las leyes del universo, fundamentalmente a la ley del 3 y la ley del 7. El 3 está presente, 3×3, los eneatipos se agrupan en tríadas, hay una tríada, el 891, que sería la tríada visceral, no sé si se ve, bueno. El 2, 3, 4 sería la tríada emocional y el 5, 6, 7 sería la tríada racional, que responde a los 3 cerebros que evolutivamente constituyen o construyen nuestra neurología. Tenemos un cerebro reptiliano, más conectado con la visceralidad, con el instinto, con la supervivencia, las necesidades básicas. Tenemos un cerebro mamífero, el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, que es el típico de los mamíferos, es una evolución posterior al cerebro reptiliano y que tiene mucho que ver con las relaciones. Y el neocórtex, que es la última adquisición en nuestra evolución, que es la parte más desarrollada, que es la que nos permite racionalizar, reflexionar, razonar y en algunos casos ser conscientes, pero no siempre. Yo distingo lo que es razonar de ser consciente. Muchas veces la razón también está al servicio de la supervivencia y la razón a veces no quiere o desconoce aspectos también de nuestra estructura psicológica. Os quería hablar un poquito de antes de hablar de los eneatipos, que daré, digamos, haremos un vistazo, pero muy rápido, por el tiempo que disponemos. Desde el punto de vista del eneagrama, ¿cómo se forma el ego? Como os he dicho, la personalidad es el modo como hemos aprendido a vivir. En realidad la personalidad es un conjunto de hábitos, es un hábito. Dicen que el hábito lo hace el monje, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor el hábito sí que hace el monje si entendemos como hábito precisamente lo que acostumbramos a hacer. Eso es lo que nos identifica, porque de algún modo tiene una consistencia en el tiempo. Por eso podemos decir que somos de esta manera o de esta otra. Somos introvertidos, extrovertidos, si nos gusta pues jugar, si amamos la libertad o preferimos la dependencia a veces. Entonces, desde el punto de vista del eneagrama, y esto tiene un correlato, digamos, en nuestra vida desde que nacemos, pero podríamos también entenderlo a un nivel más profundo, a un nivel espiritual también. El ser humano en el origen era un ser conectado, en unidad. Cuando nacemos, ese bebé, antes de nacer, estaba conectado absolutamente con su madre. No había un dentro y un fuera, todo es uno. No hay una conciencia de que hay algo allí fuera diferente de lo que yo soy, ¿vale? Espiritualmente probablemente también procedemos de una unidad y en un momento determinado algo ocurre que nos separa de aquello, de esa unidad. Podemos hablar de una herida o de una separación.
De hecho, el nacimiento es el primer trauma, porque es un trauma de separación. Y esa herida es precisamente el corte del cordón umbilical. De hecho, nuestro ombligo está en el centro, y además en unas proporciones áureas muy especiales, pero es un elemento muy importante. Entonces, esa es nuestra primera herida. Y a partir de ahí es cuando poco a poco vamos descubriendo de que hay algo diferente a lo que somos. Hay algo fuera y hay algo que somos nosotros. Eso es un proceso, evidentemente. El niño, a medida que va creciendo, pues va teniendo conciencia de esa separación. Entonces, ahí hay un elemento que es cuando hay algo que está fuera y no está dentro de mí, es algo que me falta, es una carencia. Entonces esa carencia conlleva una actitud ante el mundo diferente a cuando estábamos en unidad. Ahí no necesitábamos nada, lo teníamos todo. Ahora resulta que hay cosas fuera que no están dentro, ¿no? Me falta algo. Eso que me falta es una necesidad, porque hay algo interno que quisiera volver a recuperar esa unidad perdida. Entonces aparece una necesidad. Eso es un proceso individual y cada uno tiene una necesidad básica diferente de entrada, ¿no? El eneagrama lo unifica en 9 eneatipos, pero luego hay los matices, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una necesidad, puede ser que esa necesidad no sea satisfecha. Y entonces aparece un temor. Aparece un temor de eso que necesitamos, de no poderlo obtener. Y eso, nuestro cerebro, nuestra neurología, de algún modo reacciona ante ese temor. Entonces, el eneagrama dice, tenemos un temor básico. Cada uno de los eneatipos, de esos 9 eneatipos, tiene un temor básico. Y es a partir de ahí cómo desarrollamos toda una serie de mecanismos, de estrategias para sobrevivir en un mundo con el cual estamos desconectados o nos vamos desconectando poco a poco. Pero en cambio tenemos esa necesidad, ese deseo de conectarnos. Entonces empezamos a funcionar de tal manera que podamos sobrevivir. Tenemos un cerebro reptiliano y el mamífero también está al servicio del reptiliano y nuestra razón también está al servicio de nuestras necesidades básicas que se aunan para conseguir sobrevivir. Y por eso cuando tenemos hambre lloramos, o cuando necesitamos el contacto, porque perdemos el contacto con nuestra madre o con nuestro ser de referencia, lo buscamos y podemos llamar la atención también, porque necesitamos sentirnos protegidos. Entonces eso genera toda una serie de hábitos, de funcionamiento, de estrategias que nos sirven porque recibimos un premio, recibimos a lo mejor la mirada o la sonrisa de nuestros padres, conseguimos de algún modo el visto bueno de nuestros seres de referencia a través de diferentes, con el contacto también, o sea, de diferentes maneras, y empezamos a construir pues una serie de hábitos que acaba desarrollando un individuo con una estructura psicológica determinada. Y eso es un proceso que termina más o menos en la adolescencia, con una configuración psicológica pero que está en continuo cambio. Pero lo que es la estructura básica está ahí presente. Entonces, tenemos un ego, y ese ego lo podemos observar a la luz del eneagrama y ver cómo hay 9 eneatipos y que resonamos más con uno de ellos. Y hablaremos de las características un poco por encima de los eneatipos. Pero eso es lo que somos hoy en día, Somos un conjunto de hábitos que tenemos unas estrategias que nos han funcionado durante mucho tiempo, pero que es probable que lleguemos a un punto en la vida que no nos sea suficiente eso. Porque ese hábito es un poco repetir más de lo mismo.
y lo que deseamos es precisamente un desarrollo. Si deseamos la libertad, es porque no sentimos que seamos libres. ¿Y qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos encadena? ¿Es el mundo el que nos encadena? Somos nosotros mismos, es nuestra manera de funcionar habitual, ¿no? Entonces, si podemos romper ese circuito de algún modo cerrado, podemos entrar en una nueva experiencia de vida. Y de eso, en todo caso, os hablaré luego. Pero ahora me gustaría empezar un poco con esas dinámicas que os quería proponer, ¿vale? De autoobservación. No dejamos el animal que habéis elegido. Y ahora os voy a pedir que hagamos un trabajo por parejas, a ser posible con personas que no conozcáis, ¿vale? Uf, qué yuyu, ¿no? Bueno, aquí la invitación, aquí se trata de si estamos en la zona de confort que llamamos los coach, ahí no aprendemos nada, eso es lo conocido, ahí estamos controlando, estamos todo, incluso con nuestra incomodidad controlada, ¿no? Pero para conocer, para crecer, hay que salir un poquito, hay que salir y dejar lo conocido para abrirnos a lo desconocido, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo os pido que saquéis ese animal, ese animal y esa fuerza y esas ganas de libertad y de aprendizaje y de observación, y entonces os unís por parejas. Lo más fácil es quien tengáis cerca, pero a ser posible que nos conozcáis, Por supuesto, con todo el respeto de si alguien prefiere observar simplemente, pues observará. Pero es más difícil autoobservarse, Sí. Entonces, bueno, pues busquémoslo de una manera fácil y rápida. Y entonces os explico en qué consiste la dinámica. Cualquier cosa que vaya explicando, si hay alguna duda o cualquier sugerencia o observación que queráis hacer, pues me interrumpís, ¿vale? Y pedís la palabra. Y entonces, ¿esto más o menos os resuena? ¿Os resuena un poquito? ¿Vale? ¿Alguien le ha sorprendido o algo quiere hacer una observación sobre esto antes de pasar a esta dinámica? ¿Sí? Yo tenía quizá un concepto erróneo del enneagrama, pensaba que estaba relacionado con la fecha de nacimiento, el mes de nacimiento, no sé si hay alguna relación o no. A ver, de entrada no, de entrada no. Si alguien cree en la astrología, pues evidentemente la fecha de nacimiento determina ciertas características, ¿no? Que luego se irán desplegando o no en la vida, pero no tiene nada que ver con la fecha de nacimiento, de entrada. O sea, el enneagrama no se mete en esto, Pero como tengo relación con personas que estudian, trabajan con la astrología, sí que es cierto que la fecha de nacimiento determina, en cierto modo, esa configuración que vamos a ir adquiriendo con el desarrollo de los años y nuestras experiencias. Yo creo que él está hablando de la numerología. Entonces, como el enneagrama te da un número, ¿tiene alguna relación con el número que tú eres en numerología? No. Y he dicho que los números, en principio, no es una cuestión numerológica. Es una manera de designarlo neutramente, asépticamente, esos eneatipos. No obstante, ya lo veremos, cada eneatipo también recibe un nombre. En función del autor, pues existen diferentes maneras de designar ese eneatipo. Pero es un acercamiento parcial, digamos, el nombre que podamos ponerle, porque el eneatipo es mucho más que eso. Bueno, no sé si te has equivocado de lugar, puedes aprovechar. No. Quizá había una relación. No. Bueno, he entendido lo que comentabas de unidad y luego separación en el nacimiento. Lo que me ha sorprendido, y a lo mejor nos puedes explicar, es esto que dices que el nacimiento ya es como un primer trauma o un primer... Querría saber, porque en realidad es lo más natural que nos une al resto de animales. ¿Por qué un primer? ¿Por qué tiene que ser algo negativo? Pregunto.
es una separación. Es una separación el nacimiento. Y es un acto de amor, evidentemente, pero es una experiencia que deja una huella. Deja una huella, ¿no? Incluso, pasa es que no es un tema que ahora tampoco soy especialista yo en temas de partos y nacimientos, pero no es lo mismo nacer por cesárea, por ejemplo, que por un parto natural, ¿no? Con las condiciones naturales. Y es un esfuerzo, o sea, es un esfuerzo que ha de pasar el embrión o el bebé para nacer, ¿no? Y es un túnel, en principio oscuro, que más allá está la luz. Entonces, evidentemente que va a encontrar unos brazos y un corazón que lo acojan, pero ese momento es un momento necesario, es un proceso necesario también para la individuación por eso a veces también, aunque yo no soy especialista, pero yo lo he visto por experiencias, a veces también niños que han nacido por cesárea y no han hecho ese esfuerzo, a veces les cuesta también como de algún modo aterrizar, porque les falta algo. Entonces las cosas no suceden porque sí, o sea, somos seres que procedemos de la unidad y vamos hacia la unidad. ¿Y por qué hemos de pasar toda una serie de experiencias y de separaciones? Bueno, a lo mejor es para llegar a esa unidad de una manera con un aprendizaje realizado, ¿no? Pero en todo caso sí que es un esfuerzo, que es el primer esfuerzo que ha de realizar un ser al nacer, ¿no? Y va a encontrar, y es lo deseable, pues amor que lo acoja, ¿no? Pero deja una huella eso, ¿no? Entonces, personas que también hablan del eneagrama desde el punto de vista más espiritual, hablan precisamente de ese corte del cordón umbilical como de la primera herida, porque te separa de aquello que te ha nutrido. Y el proceso de crecimiento tienes que aprender a nutrirte, porque hasta aquel momento, pues bueno, se te daba todo, ¿no? Y tienes que empezar a buscar eso y a conseguir ser autónomo. Entonces, bueno, pues un poquito lo que podría, y seguro que hay gente que aquí podría aportar sobre esto muchísimo más que yo, Pero bueno, para no desviarnos tampoco que es un tema muy interesante, el tema del nacimiento. Aquí hay un stand que habla del nacimiento natural y es algo en lo que yo creo profundamente, pero bueno, es otro tema. Bien, pues entonces lo que os quería proponer. Un poco vemos que el temor, que es algo instalado de un modo muy inconsciente, determina ese conjunto de estrategias que desarrollamos precisamente para vivir en un mundo en el cual no va a ser tan fácil, y lo vamos a ir descubriendo, precisamente volverse autónomos. Entonces lo que yo os quería proponer ahora durante 10 minutos, lo vamos a hacer por turnos, es que expliquéis a vuestra pareja cuáles son los temores, a qué ha tenido miedo ese animal vuestro. Puede ser el gran miedo de vuestra vida o puede ser un conjunto de miedos, ¿vale? La otra persona simplemente recibe, es decir, lo recibe con el corazón abierto, sin juicio, es decir, como si fuera un vaso que recibes lo que el otro te aporta. Luego habrá una segunda fase, ¿no? de este trabajo que os estoy proponiendo. Y entonces es como que si el otro se hiciera de espejo. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento, pero básicamente la manera que propone es la autoobservación. Entonces, ¿qué mejor manera de observarnos que colocarnos delante de un espejo? Entonces, el otro simplemente hace de espejo, sin juicio. Un momentito. Entonces, se trata de hablar durante esos 5 minutos de ese miedo profundo que tiene ese animal, vosotros, porque evidentemente el animal es una idea que hemos cogido para significar una característica, pero en el fondo sois vosotros. Si queréis relacionarlo con el animal, iba por aquí tu pregunta o tu... Vale, pues ahora, y ese miedo, ¿qué estrategias estáis utilizando para de algún modo, a pesar del miedo, para caminar por la vida?
y para que el miedo no os retenga o no salgáis huyendo, os quedéis paralizados. Entonces durante 5 minutos uno habla, explica simplemente y el otro acoge. Y luego yo os aviso dentro de 5 minutos y hacemos el cambio. Bueno, ya está, ya se me ha quedado claro. ¿Te ha quedado claro? Muy bien, pues genial. Vale, pues uno que empiece y luego continúa el otro. Yo cronometro, digamos, o sea que tranquilamente vosotros vais. Os propongo que el que haga de espejo, haga de espejo. Es una buena práctica. Simplemente que haga de espejo. A veces nos cuesta escuchar. Es la propuesta, ¿vale? Bueno, gracias. Hacemos el cambio. Y ahora el que ha hecho de espejo, pues le toca el comentar. Bueno, gracias. Gracias. No os separéis mucho de vuestra pareja, porque la vais a necesitar. Ya sé que una... pero bueno, nos ponemos un poco de cara para aquí, pero más o menos mantener la proximidad. La autoobservación es muy importante desarrollarla. Porque es el camino para adquirir la conciencia, descubrir las motivaciones realmente ocultas, ¿no? de nuestro comportamiento, de cómo somos, y este elemento conciencia es muy importante para entender también el camino que propone el eneagrama. Hemos llegado al punto de que hay formado un ego, que es una estructura de pensamiento, una estructura emocional, de acción-reacción también, de un conjunto de creencias que hemos ido introyectando, interiorizando, a partir de los aprendizajes, de los modelos que hemos recibido, de las experiencias a veces dolorosas, que también nos ha aportado la vida. El camino que propone el eneagrama es el camino del autoconocimiento. En la medida que somos capaces de conocernos a nosotros mismos es cuando podemos conocer también a los demás y podemos conocer el mundo. Para mí es una falacia intentar conocer el universo y no conocerte a ti mismo, que es lo que tienes más cerca. Entonces, realmente el camino está ahí. Entonces, ese autoconocimiento nos aporta conciencia. Como yo os decía antes, me quedo aquí muy pegadito porque me lo han pedido. Ahí, yo me muevo mucho, pero como lo están filmando, no es lo mismo razonar que ser consciente. O sea, el razonamiento, nuestra lógica, la mayoría de las veces está al servicio precisamente de nuestra supervivencia, del mantenimiento de esa estructura del ego, de la personalidad. Precisamente la conciencia es lo que nos permite romper con esos mecanismos, de esos automatismos, ¿no? Que nos hacen ser como somos, pero no ser lo que somos. El punto clave es que esa conciencia nos abre al mundo. Ya no vemos el mundo como un lugar hostil en el que tenemos que sobrevivir, sino que aprendemos a confiar. La clave realmente es ese aprendizaje, aprender a confiar en el universo. Eso es abrir el corazón y por tanto permitir que nuestro ser más profundo pueda desplegarse. Entonces ese es el elemento clave que es necesario recuperar. En realidad esa herida
esa experiencia de separación, lo que comportó fue la pérdida de confianza. Si leéis, por ejemplo, Almás, que es un autor que ha hablado de la dimensión espiritual del enneagrama en las facetas de la unidad, un libro que tiene, él precisamente habla de esa pérdida de confianza original. Y qué diferentes seríamos nosotros si pudiéramos vivir con confianza. Pero tan diferente sería todo si pudiéramos confiar en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros vecinos, en el tendero, en nuestros políticos. O sea, si hubiera confianza, realmente el mundo sería muy diferente. Esa pérdida de confianza genera competitividad, genera que tú eres algo diferente a mí, y si tú tienes, yo voy a tener menos. Toda una serie de mecanismos de defensa. Entonces es desde esa confianza que nos aporta la conciencia cuando podemos realmente elegir. Lo que nos permite elegir no es nuestro razonamiento, es nuestra conciencia. Porque es entonces cuando vemos diferentes posibilidades y podemos elegir la que más convenga en cada momento, a nuestras necesidades, a nuestro desarrollo también. Por eso, aquí hablo de estrategias proactivas. En realidad, cada eneatipo tiene una estrategia funcional, que es la estrategia preferida, digamos la habitual, cómo funcionamos. Hay una estrategia reactiva, que es lo que se nos... el automatismo que se nos dispara, que tiene mucho que ver con nuestra emocionalidad y con las experiencias vividas, cuando estamos en situaciones de estrés. Cuando estamos en una situación en la que las cosas se complican, lo más instintivo, eso surge, ¿vale? Esa sería, digamos, la estrategia reactiva. Pero luego hay la estrategia proactiva, que es la que surge de la conciencia y de la recuperación de la confianza. Entonces, de algún modo, eso que se había separado, o que nosotros habíamos visto como separado, nos damos cuenta de que no está tan separado, que también está en nuestro interior. Y eso es, de nuevo, la integración con esa unidad. Evidentemente, ese es un trabajo espiritual, pero que solo conectar con esa esencia profunda solo puede ser posible si tenemos en cuenta la personalidad y de algún modo la transformamos en un aliado, no en un obstáculo, precisamente, que lo que hace es encerrarnos en nuestro yo, en nuestro ego, y mantener esas distancias con el mundo y con los demás. Bueno, esto es un poco también esquemático, pero sería como ese camino que propone el enneagrama. ¿Queréis hacer algún comentario sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? Os voy a proponer que recuperéis la pareja, ¿vale? Y ahora os hagáis un regalo, que es tan importante, recibir regalos, pero sobre todo aceptarlos y agradecerlos, que a veces nos cuesta un montón. Porque claro, yo no necesito nada. Entonces, os voy a proponer que os hagáis un feedback, que un feedback es un regalo. Entonces, la idea es, el que ha hecho primero de espejo, le dice al otro algo que le ha gustado de su animal o de él, o de ella, de esa persona de la cual ha hecho espejo. Y a continuación, algo a mejorar. Ese es un regalo, cuando nos dicen algo desde el corazón a mejorar. Y lo que os propongo es que lo digáis empezando con dos palabras. ¿Y si? Y en forma de pregunta. ¿Lo entendéis? El regalo de a mejorar, después de haber de algún modo dicho, pues mira, esto me ha gustado de ti o de ese animal que he percibido en ti, si habéis hablado desde ese punto de vista del animal, y luego el verdadero regalo, o lo otro también es un regalo, pero lo que nos hace evolucionar todavía es más regalo, entonces es empezar como ¿y si? Y esa es la propuesta, teniendo en cuenta como algo que sentís que al otro, por sus temores, le podría ir bien, experimentar, adquirir. ¿Queda más o menos claro?
¿Sí? Y el que haya recibido ese regalo, ese feedback, si lo siente así, le da las gracias a su espejo. ¿De acuerdo? Eso breve, es hacer ese regalito de feedback y luego invertís. Y el que ha recibido hace el regalo. Sed breves, no necesitáis justificar nada, ¿eh? Simplemente hacer el regalo. Y eso queda ahí. Continúeme, ¿eh? En esta imagen es la ventana de Johari, que describe aspectos relacionados con el conocimiento y la comunicación. Os lo explico un poquito para mí es muy importante el feedback que se recibe. Los demás están para ayudarnos también. Y cuando os hablaba de la confianza, qué importante es también depositar confianza en los que están junto a nosotros. Porque muchas veces, pues bueno, nos facilitan el aprendizaje o nos empujan al aprendizaje. Aunque a veces nos cuesta, ¿eh? Dices, vaya, otra vez la piedra, pero la piedra está ahí para que nos demos cuenta de algo. Tal vez algunos lo conocéis, pero hay como dos dimensiones, ¿no? Lo que yo conozco y lo que conocen los otros de mí. Lo que yo conozco es esto, lo conocido por mí. Y esto es lo que yo desconozco. Lo conocido por mí y lo desconocido. Entonces, los otros también, a su vez, tienen una parte que conocen de mí y otra parte que desconocen. ¿Vale? El área pública sería lo que yo conozco y soy transparente, los demás conocen de mí. El área oculta es lo que yo permanezco, o sea, me reservo la información o lo que no quiero mostrar de mí, que yo conozco, pero que no quiero de algún modo que sea conocido. Y esta es el área que yo desconozco. Hay una parte que el otro ve en mí, pero yo no conozco, es aquello que no quiero ver, soy ciego a eso, y hay una parte desconocida que yo no conozco, pero los otros tampoco. Digamos, es una estructura todavía mucho más profunda. El feedback lo que nos permite es esa área ciega que nosotros no conocemos, pero que los demás ven también porque tienen otro punto de vista, tienen unos ojos diferentes al mío y me miran a mí también. Es algo que me pueden aportar para, de esta manera, yo, de algún modo, hacer crecer la parte pública, es decir, la parte transparente, aquello que no tengo por qué ocultar y que puede ser visible a los ojos de los demás. El feedback es un regalo, a veces incomoda. Las experiencias también son un feedback que nos incomodan a veces, ¿no? Porque nos zarandean, a veces nos dan pues un tortazo, pero en el fondo es algo que la vida nos trae para aprender, para de algún modo cada vez ir reduciendo más esa zona no conocida por mí. Y de esta manera esa aportación de conciencia lo que permite es que yo sea más libre, esté más capacitado para poder elegir. Eso es muy importante. Y cuando trabajamos con el tema de las competencias emocionales, el tema de la elección es muy importante, porque muchas veces lo que hacemos es entrar en esa fase de automatismo, de reacción. Bueno, esto era simplemente una explicación para explicar por qué considero que es tan importante el feedback que recibimos de los otros y que a veces nos cuesta tanto aceptar. Entramos ya en la parte del eneagrama. Os explico, esta horita que queda, más o menos, un poquito menos,
quería explicaros cuatro pinceladas de los eneatipos. No podremos entrar en más profundidad porque no tenemos tiempo, y esto es como si yo quisiera hablar de cualquiera de vosotros. O sea, nosotros somos un mundo, es una parte visible, pero hay una parte que no desconocemos, que todavía es como un iceberg, que todavía es mayor que la parte que es visible, que conocemos, ¿no? Y luego, para terminar, me gustaría hacer un trabajo de visualización con vosotros para favorecer un cierto cambio de creencias, ¿vale? Que entraría dentro, pues bueno, de esa parte más vivencial que también os propongo en este taller, para que no sea toda una charla, ¿eh? Entonces, como os decía, hay 9 eneatipos, que son tipologías de la personalidad básicas. Cada uno de estos eneatipos tiene subtipos. La ley del 3 se va repitiendo, ¿no? 3 por 3, 9, por 3, 27. Pero no entraremos en eso. Tiene mucho que ver con los instintos, los subtipos. Pero bueno, yo os daré algunas características de cada eneatipo, basándonos precisamente en la idea del temor fundamental. Hay un temor básico en cada uno de nosotros sobre el cual giramos. Digo temor básico, que no significa que sea el único. Luego pero hay uno que es como más fundamental, a partir del cual generamos todo un conjunto de estrategias. Entonces, estos son los nombres que yo utilizo para designar los eneatipos, ¿eh? Designan un aspecto, o sea, no es la totalidad. Pero bueno, es para, en lugar de decir 1, 2, 3, pues bueno, hablar del reformador, el servicial, el eficiente, el romántico, el observador, etc. Sí. Quería decir algo, pero os lo digo después. ¿Qué información necesitas de la persona para construir su eneatipo? Gracias. Esta es una pregunta muy interesante. Como os he dicho, el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento, con lo cual yo en mi trabajo nunca describo a las personas desde el punto de vista del eneatipo. Yo creo que mi trabajo es favorecer, aportarlo, acompañar a la persona en su autodescubrimiento, pero tú eres el que tienes que identificarte a través de la resonancia y de reconocer en la descripción de cada uno de los eneatipos, reconocerte a ti. Entonces, yo no necesito información. En todo caso, tú necesitas la información. Y la información la obtendrás en la medida en que seas capaz de sacar, digamos, de lo inconsciente, llevarlo a lo consciente, cuáles son tus motivaciones ocultas y cuáles son las creencias que has construido que de alguna manera son los pilares de tu identidad. Esas creencias son fruto de nuestras experiencias, básicamente de las experiencias que hemos recibido en nuestra infancia. Esas fundamentalmente, no solo. Pero ahí hemos construido un conjunto de creencias hay diferentes tipos de creencias, hay creencias sobre el mundo, que son las de posibilidad, hay las creencias de capacidad, de lo que nosotros somos capaces, nos sentimos capaces o no, y las creencias de identidad, sobre lo que somos. Ese conjunto de creencias son los pilares de nuestra identidad, de la identidad actual, de cómo nos vemos a nosotros, cómo funcionamos. Entonces, esa información está en ti. Lo que tienes que hacer es, de algún modo, recuperar o acceder a esa información. Y a partir de ahí, poder tú hacer tu trabajo. Por eso que es un trabajo, diría, de observación, es un camino de autoiniciación. Entendiendo la iniciación como ese proceso de la unidad perdida a recuperar la unidad con el cosmos, a través de la unidad con nuestro ser. ¿Más o menos he podido responderte? Vale. Aquí no se ve, pero en este dibujo, pero estas líneas están conectadas, o sea, conectan los eneatipos. Entonces, por ejemplo, el 1 está conectado con el 4 y con el 7.
El 1 es para el reformador, para el que se identifica con el 1, ahí está la estrategia funcional, la preferida, como nosotros actuamos normalmente. En momentos que reaccionamos automáticamente, digamos, en situaciones de estrés, es cuando nos vamos al 4 y reaccionamos de una determinada manera, porque se nos activan toda una serie de mecanismos inconscientes automáticos. Entonces, lo que necesita el 1 es poder seguir hacia el 7, que sería la estrategia proactiva. En eso no vamos a entrar, simplemente lo menciono, y simplemente explicaré algunas características de cada eneatipo. Hace calor, ¿eh? Me dijeron que habría aire acondicionado. No lo dijeron, pero... Solo, pregunta, por favor. O sea, dices que, por ejemplo, ¿no? Entre el reformador... sí, ¿cómo es? está conectado con el 4 y con el 7. Entonces, proactivamente es el 7, reactivamente el romántico, ¿y el 1 qué es? El 1 es el reformador. Es el reformador. Pero que, es la estrategia funcional, que yo le llamo, o preferida. Es como nosotros actuamos normalmente, habitualmente. Define nuestros hábitos de comportamiento. Bueno, solo que creo que hay cierta confusión para que definas epicúreo. Y luego otra cosa, porque está muy bien para llegar al autoconocimiento, para ver dónde te sitúas, pero sin ayuda no es difícil, porque tú te puedes ver de 7 maneras, pero lo que reflejas es otro, un tipo en concreto. No sé si... Yo había visto unas baterías de preguntas que Claudio Naranjo, por ejemplo, y con esas baterías de preguntas te situaba en un eneatipo como herramienta de ayuda. Y eso, no sé si eso es útil. Bueno, yo en mis talleres hago diferentes acercamientos al eneatipo, porque utilizando diferentes estrategias es más fácil conocerte, ¿no? Una herramienta útil también es lo de los test. A mí el que más me gusta es el de Don Richard Riso y Hudson, que son 144 preguntas dobles y tal, pero no es válido a 100%. Dicen que hay entre una validez de un 70 y un 80%. Entonces es una herramienta que te da información, pero necesitas contrastarlo, eso luego con tus experiencias. Entonces es una herramienta también que te puede ayudar, pero no es suficiente. O sea, porque te puede... sobre todo porque son preguntas... Claro, el hecho de ser un trabajo o un camino de autoconocimiento, ¿qué pasa? Que nos podemos engañar, ¿no? Entonces, ese es un trabajo... bueno, que tenemos que ir poco a poco, pues también sacándonos nuestras corazas y siendo sinceros, especialmente con nosotros mismos, ¿vale? Porque precisamente la personalidad es como una especie de máscara y se resiste a ser reconocida esa máscara. Por eso para mí es muy importante el trabajo que se hace en grupo, porque recibes información que de otra manera estaría en tu área ciega. Pero bueno, son diferentes herramientas. Sí, el epicurio en todo caso lo explico cuando llega al 7, ¿vale? Bueno, aquí están un poco las 9 estrategias. Pero bueno, y ya voy directamente ya a los eneatipos. Aquí sí que aparecen las flechitas. Son las flechas de alguna manera de evolución, y en sentido contrario serían las de regresión. El 1. El temor básico del 1 es equivocarse. El error es algo que lo lleva muy mal, ¿no? Había una araña por aquí que le gustaba mucho de ser muy perfeccionista. Se le llama también perfeccionista. Yo prefiero hablar de reformador. Cada eneatipo tiene diferentes niveles de conciencia. Es decir, tiene un aspecto neurótico que puede llegar incluso a ser psicótico, ¿vale? Tiene un aspecto, unos aspectos equilibrados y tiene unos aspectos de conciencia superior, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ser pues un eneatipo 1
pero tener dos unos pueden tener un estado de conciencia muy diferente. Puede ser un uno en el que realmente se conozca, se reconozca a sí mismo y esté más en la estrategia proactiva, y puede haber un uno absolutamente neurótico, ¿no? Que cuando las cosas no le salen como cree que tiene que salir, pues bueno, entra en la queja y en la crítica más férrea. Entonces, claro, como no quiere equivocarse, la estrategia es ser perfecto, hacer las cosas perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues un cuadro precioso, ¿no? Se lo enseñas al uno y es un cuadro que, o sea, no sé cómo, voy a decir un Van Gogh, pero a mí porque me gusta Van Gogh, pero cada uno, y te quedas flipado, ¿no? Entonces el uno, claro, se acerca al cuadro y lo coloca porque está un poco torcido, ¿no? Entonces el uno ve una parte de la realidad, como cada eneatipo. En realidad estamos en la periferia, ¿vale? El trabajo que propone el eneagrama es ir precisamente al centro de nuestro ser, ¿no? Para percibirlo todo en todo caso, ¿no? Y sobre todo percibirlo desde la aceptación, ¿sí? Viendo realmente lo que es importante. Hay todo un conjunto de creencias asociadas con ese eneatipo, y yo aquí os describo una, pero no es la única, y son creencias tipo, ¿vale? Que luego cada uno eso se lo amolda a su experiencia personal, ¿no? Y una sería esto: el mundo es imperfecto y necesita reformas, ¿vale? Entonces el uno de seguida detecta, o sea, claro, los semáforos, a ver, ¿cómo es posible que no estén encadenados, ¿no? Y que se me ponga verde y el siguiente se me ponga rojo, o sea, aquí hay que arreglar esto, ¿no? O sea, entonces, con eso quiero decir que realmente todos los eneatipos tienen unas cualidades extraordinarias, ¿vale? Pero si entramos en la fase neurótica, esa cualidad nos amarga la vida, ¿vale? Entonces, quedaros un poco si algo os resuena. No es tan importante que de este taller salgamos con un eneatipo identificado. Simplemente que vosotros algo os resuene y diga, mira, yo estoy un poco ahí. Pues bueno, vamos a trabajar eso, luego con la visualización que hagamos, ¿vale? No hay que tener prisa para identificarse con el eneatipo. Este sería un tipo 1, Don Quijote. Don Quijote, persona de gran ideal, reformador, y bueno, a veces, pues oye, si hay que reformar el mundo, es que me enfrento a lo que sea, a los gigantes, que son molinos. Bueno, es un prototipo, no el único, porque digo, hay diferentes niveles de conciencia. Gandhi es uno también, es una persona reformadora, pero ¿cómo ha trabajado? No ha trabajado desde la crítica, ha trabajado con otras estrategias y ha transformado toda una sociedad, ¿no? Bien, continuamos. El 2. El 2 es el servicial. Lo que el 2 no soporta, o sea, tiene miedo, es a necesitar. Entonces, la mejor manera de no necesitar nada es centrarnos en las necesidades de los demás. Si yo no me miro a mí mismo, no necesito nada, ¿vale? Y me preocupo por ti. Entonces son personas generosas, serviciales. El tema es cuando, en el fondo, todos los eneatipos es la búsqueda del amor, pero lo buscamos de diferentes maneras. Entonces, el 2, lo que a veces se sorprende es ver cómo en esa necesidad de servir al otro, en realidad hay una búsqueda de que algo le sea devuelto. Entonces, en función del estado, digamos, de su estado de conciencia, hay personas más generosas o hay personas que sirven y exigen también el agradecimiento y el ser queridos por el otro. Entonces, una creencia limitadora, pues los otros necesitan ayuda, ¿no? Y yo, mi ayuda. Los otros necesitan mi ayuda. Yo soy útil para los otros. El 2, por ejemplo, cuando las cosas no le vienen como le gusta, se va al 8 y entonces se vuelve exigente, incluso puede volverse agresivo.
puede haber manipulación. No entraremos aquí en la estructura del deseo, en los mecanismos de defensa, en toda una serie de otros elementos que caracterizan también a cada eneatipo, ¿eh? Simplemente os doy unas pinceladas para que tengáis una idea de lo que es el eneagrama, ¿eh? La Madre Teresa de Calcuta sería un ejemplo del do servicial. Pregunta si solo se puede obtener un eneatipo. Yo creo que hay un eneatipo que es el fundamental, ¿vale? Y eso viene dado no solo por las experiencias que hemos tenido, especialmente en los primeros años, que son los que han configurado nuestra identidad, sino porque no nacemos con la pizarra en blanco, ¿eh? O sea, recibimos toda una herencia genética, una herencia familiar, y para quien crea, también una herencia de alma que recibimos, ¿no? Entonces no llegamos con la mochila vacía, y llegamos también con un trabajo a realizar, con una misión que tiene mucho que ver con el eneatipo, ¿eh? Y precisamente con ese arquetipo universal que representa ese eneatipo en concreto. Pero no obstante, a veces podemos estar en otro eneatipo, por determinadas circunstancias de la vida, y puede ser conveniente trabajarnos algún otro aspecto. Entonces, aquí hay autores que pueden diferir, pero para mí el camino de evolución personal confluye en el centro donde todos los eneatipos se encuentran. Pero hay un eneatipo básico, que lo que podemos hacer es o bien neurotizarnos o bien desarrollar nuestra conciencia dentro de esa misión que nos ha tocado. Y una vez que sabes ¿Cómo lo haces? Bueno, mira, para mí el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento muy potente. Ya propone un camino, ¿vale? Pero es cierto que para mí, por mi experiencia, a veces se queda corto. Y por eso yo lo complemento con técnicas que ayudan al cambio. Básicamente técnicas de programación neurolingüística, que son las que nos ayudan precisamente a cambiar ese mapa mental que hemos ido construyendo, ¿vale? Entonces, para mí el eneagrama nos permite el autoconocimiento, pero con otras herramientas nos puede favorecer o ayudar más para el cambio. Pero claro, eso ya depende de cada uno. Para mí el punto clave es el cambio de creencias. El 3, el eficiente. Lo que teme el eficiente es el fracaso. Con lo cual intentará tener éxito en la vida. La estrategia preferida es destacar. ¿Y cómo destaca? Destaca siendo el mejor en función del grupo social en el que se encuentre. Si destaco es porque los otros me admiran. El 3 busca la admiración del otro. Por ejemplo, el 3 puede hacerlo tan bien como el 1, pero la motivación interna es muy diferente. El 1 busca hacerlo bien para él sentirse que es la mejor manera, no necesita el reconocimiento del otro. Pero el 2 y el 3 y el 4 son emocionales y tienen mucho que ver con la imagen que proyectan. Entonces el 3 necesita ser admirado. Por eso será muy eficiente, pero necesita que alguien haya para ver lo eficiente que es. El 1 no. Por eso podemos tener conductas, la misma conducta, pero tener motivaciones diferentes. Y en esa motivación es donde se encuentra la clave del eneatipo. Por ejemplo, una de las creencias limitadoras: las personas con éxito son admiradas. Y de esta manera me gano el amor de los demás a través de la admiración. Es una estrategia diferente a la del 2. Bien, os voy a pasar un tipo de 3. Cristiano Ronaldo necesita destacar, ¿no? Y cuando no destaca se siente fatal, ¿no?
Bueno, como no soy del Madrid, no voy a opinar en qué escala o en qué nivel de conciencia está. Eso lo dejo para cada uno. Es un ejemplo, simplemente. El 4, el romántico. El temor del romántico es la vulgaridad. Necesita sentirse especial. Por eso su estrategia es ser único. Algo que nos explico, que es lo que introdujo Óscar Ichazo, fue el tema de, él introdujo los 7 pecados capitales, las 7 pasiones básicas, las introdujo en 7 eneatipos diferentes, y añadió el miedo y añadió la vanagloria. El 1 es la ira, el 2 es el orgullo, el 3 es la vanagloria o la vanidad, el 4 es la envidia. El 4 necesita sentirse único y tiene como, ¿os acordáis que os hablaba como de un déficit, ¿no? Una deficiencia, una carencia que procedía precisamente de esa separación? El 4 siente que los otros tienen lo que a él le falta. Por eso es una de las creencias limitadoras del 4. Los otros tienen lo que a mí me falta. Y su objetivo, su misión en la vida es como encontrarse a sí mismo, encontrar algo de lo que es realmente valuoso y que le diferencia de los demás, pero en cuanto a valor. Entonces, bueno, pues son personas que son muy creativas, tienen un toque artístico, hay muchos artistas que son 4, son imaginativos, son muy temperamentales. El 4 necesita conectar con las emociones, es su fuente, digamos, de alimento, las emociones, y por tanto es una persona que incluso a veces como que se necesita emocionarse constantemente, y a veces lo pasa mal, precisamente por eso. Sobre todo cuando tienes esa creencia de que te falta lo importante, y que lo importante lo tienen los demás. Virginia Woolf era, por ejemplo, un ejemplo de 4, una persona muy torturada en el sentido de incomprendida. Bueno, llegó a suicidarse también. Van Gogh, por ejemplo, también es un 4. Son personas, pues bueno, ella era escritora, pero tiene una creatividad, pero muchas veces esa creatividad el artista la encuentra cuando está en el pozo, ¿no? de su crisis de identidad, es de donde ahí saca todo su potencial para que luego expresa exteriormente, ¿no? Continuamos. Vale. El 5, el observador. El miedo del observador, algunos autores hablan del miedo al vacío. Una manera de explicarlo también es la dependencia. El 4 lo que no quiere es sentir que necesita, no a las personas, sino que necesita cosas que no tenga. Entonces, depender de los demás es algo que él es una persona muy individual. Por eso la estrategia preferida es mantener distancia. Le cuesta vincularse con las personas. Es el observador, o sea, como que desde la barrera las cosas se ven mejor. A la que salgo el ruedo está lleno de gente, me tengo que relacionar, tengo que crear vínculos, y ahí no me siento cómodo. El 5 es un carácter muy introvertido. Por eso una de las creencias limitadoras es el mundo atabala, el mundo a ver, ¿alguien me ayuda? Me agobia. Gracias. El mundo me agobia. Entonces, el 5 necesita tener su espacio. Son personas como muy territorialistas que defienden mucho su espacio propio y se sienten invadidas a veces y necesitan retirarse. Lo que no quieren es depender, porque depender significa salir afuera a buscar también a los demás o aquello que necesitan. Son personas muy austeras, con poco pasan. Mantener distancia significa eso, emocionalmente
son muy mentales. Ya hemos entrado precisamente en la tríada de los mentales. Un ejemplo es Agatha Christie, una persona observadora. Precisamente podía escribir pues todos los relatos que escribía con esa capacidad de observación. Einstein pues es otro 5. Así como en el 4 encontramos muchos artistas, aquí en el 5 encontramos muchos científicos, gente mucho más racional. Estamos en la tríada de lo mental, de la razón. El 6, el leal. Sí. ¿Cuál sería la pasión del anterior? La avaricia. La avaricia, entendiéndola como son personas que no quieren necesitar, entonces viven con muy poco, pero les cuesta compartir, sobre todo compartirse ellos, no tanto compartir mis propiedades, que puede ser, sino compartirse ellos a nivel de tiempo. A eso les cuesta. Es en ese sentido que hay que entender la avaricia, y las pasiones hay que entenderlas también en un sentido psicológico, no en el sentido material. El 6, la pasión del 6 sería el miedo. El temor básico es la incerteza. Son personas que siempre están intentando ver lo que va a ir mal, por dónde puede fallar el tema, cuál es la amenaza que me puede surgir. Entonces el tema de la seguridad es muy importante para el 6, sentirse seguros. Por eso la estrategia es sentirse seguros. Y son personas que de entrada desconfían, pero cuando encuentran a alguien con el que confiar, ahí se vuelven leales hasta la muerte, precisamente porque necesitan de esa lealtad para sentirse seguros. Es como un apoyo para ellos. La inseguridad es el temor básico, o la incerteza y la inseguridad que genera no saber qué pasará. Entonces son personas que dudan, así como el 1 tiene un juez dentro que constantemente le dice, oye, eso está bien, esto está mal, y un 1 muchas veces solo ve en clave de blanco o negro. El 6 no tiene un juez, tiene un tribunal, que son personas, bueno, desde el punto psicoanalítico, que tienen un superego, han introyectado mucho lo que son todos los modelos familiares, de sus figuras de referencia. Entonces, una de las creencias limitadoras es: el mundo es una amenaza y hay que ser precavidos, cautelosos. Cada uno nos acercamos al mundo con unas gafas diferentes. No solo nos acercamos al mundo, sino que nos vemos a nosotros mismos de una manera diferente. Ese es el eneatipo, son las gafas, es el filtro como nosotros vemos el mundo. Y por tanto, en función de lo que vemos, actuamos. Continúo, Tipo 6, Woody Allen. Al menos una de las imágenes que se nos describe en muchas películas, ¿no? Esa persona como poca cosa, que duda, que pregunta mucho, que es muy inseguro. A lo mejor en su vida real no es así, pero en todo caso es los que no conocemos la parte más personal o más, quizá más auténtica, pues muchas veces él lo borda, este personaje. Si lo borda, probablemente es porque algo lleva de eso. Bien, continuamos. El 7, el temor del 7 es el dolor. Ese es el epicúreo. El epicúreo es el que busca el placer. De hecho, los epicúreos eran una corriente filosófica presocrática, me parece, que consideraban de que el placer es el camino para encontrar, para la iluminación, para encontrarte a ti mismo. Es el camino realmente de desarrollo espiritual también. Entonces, cualquier cosa que produzca dolor, incomodidad, el 7 la rehuye. Por tanto, su estrategia es disfrutar, es el placer, gaudir, disfrutar. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de oportunidades que hay que aprovechar. Entonces, el 7, cuando conecta con el dolor,
bueno, como cada eneatipo, cuando conecta realmente con aquello que no quiere ver, hay un antes y un después. Y entonces ahí empieza a profundizar realmente y no a escaparse del mundo, sino a ir hacia adentro y a observarse a sí mismo, que es algo que el 7 le cuesta. Por eso el camino de evolución le lleva hasta el 5, que es el observador. Esas conexiones son esas conexiones entre los eneatipos. Entonces el 7 es mental, es planificador. O sea, el 7 siempre tiene planes. Es el alma de la fiesta. Pero además, o sea, tiene planes, porque claro, se trata de disfrutar. Él y los que están con él, si quieren. Y si no, disfrutará solo. Que falla el plan A, no hay problema. O sea, tiene el plan B. Y si falla el B, pues tiene el C. Pero es una persona con recursos para realmente disfrutar. Y hacer disfrutar a los otros también. Son divertidos, alegres, muy positivos. Había alguien muy positivo aquí, ¿verdad? Me acuerdo qué animal salía que decía que era muy positivo. Bueno. El epicúreo. Muchas veces el 7, como la vida nos aporta crecimiento, o sea, nos aporta sufrimiento, y ese sufrimiento también forma parte de nuestro crecimiento. De ahí, de esas experiencias, podemos aprender muchísimo. Pero si rehuyes eso, de alguna manera estás apartándote de un aspecto de la vida que te hace crecer. Entonces, el prototipo del 7 es Peter Pan, que es el eterno niño, ¿no? Disfrutar, jugar, ¿vale? Pero cualquier cosa que me incomode, eso lo rehuyo. ¿Continuamos? Vamos por el 8. El líder. El líder, el temor es la debilidad. Mostrar debilidad es algo que no puede. Es superior o inferior a sus fuerzas. Por eso la estrategia preferida es mostrar fortaleza. Son personas provocativas. Así como hay, por ejemplo, el 2 y el 9, que le cuesta mucho decir no, sobre todo al 2, porque claro, cuando tú le pides algo al 2, él vive por servir a los demás. Por tanto, tendrá el sí, siempre. Y el 2 lo que tiene que aprender a veces es a decir no. Al 8 lo que le cuesta es decir sí. De entrada, la confrontación, el no, porque yo digo otra cosa. Digamos como sistema. Es algo característico del 8. Porque de esta manera yo me muestro fuerte. Si yo me opongo a ti y demuestro que tengo otro criterio y lo demuestro con fuerza, no soy débil. Es un aprendizaje. Algo en su mente le está diciendo que si se acopla al otro, incluso acepta al otro, se está mostrando débil. Probablemente forma parte de sus experiencias de infancia, y a lo mejor ha crecido en un ambiente en el que tenía que mostrar esa fortaleza, porque solo así podía protegerse de su sensibilidad. A veces, cuando somos muy sensibles, necesitamos protegernos, y nos protegemos con una coraza. Entonces el 8 es el que lleva la coraza. Es el que dicta las leyes, es el líder. Entonces puedo hacer lo que quiera, y los demás ya se adaptarán. Estamos hablando de un aspecto neurótico también, ¿no? Son personas que también tienen un sentido de la justicia muy profundo, y por tanto también protegerán al débil, porque protegiendo al débil es como el 2. Digo, si yo sirvo al otro, la necesidad la tiene él, yo no necesito nada. Si yo protejo al débil, él es el débil y yo soy el fuerte. Y así pues construye un poco su vida a partir de ese prototipo. Cassius Clay, Mohamed Ali. A lo mejor, no sé si todos lo conoceréis, era un boxeador, el campeón de pesos pesados, pero era un hombre provocador, ¿vale? Entonces el 8 necesita provocar. La confrontación es uno de sus elementos. Y el Cassius Clay, o bueno, que era Mohamed Ali, era realmente una persona provocadora. Necesitaba mostrarse fuerte en el ring y en el ring de la vida. El último, el 9.
Ah, el 9. El 9. Lo que les da un miedo atroz, el 9 es el conflicto. Son personas que lo llevan muy mal. El 9 es el mediador o el conciliador. Es una persona que es capaz de ponerse en la piel de todos, y de unificar, de ayudar precisamente a encontrar esa armonía. La estrategia preferida es estar en paz. Mientras yo esté en paz, estoy bien. De hecho, el lema del 9 es: no hagas hoy lo que puedas hacer mañana. O sea, si lo puedes hacer mañana, ¿para qué lo vas a hacer hoy? ¿Vale? Es un poco caricaturesco, pero muchos 9 se sienten reconocidos ahí y les cuesta precisamente entrar en acción. El 8, el 9 y el 1 son viscerales. Algo que no he explicado es que dentro de esa tríada hay un eneatipo que es más positivo, que va hacia afuera. El 8 sería el positivo. El 1 es visceral, pero introyecta más. La rabia se la come, ¿vale? La rabia que le genera ver que el mundo no es perfecto y que él a veces se equivoca también, ¿no? Entonces hay otro elemento que es precisamente el que está en el triángulo. Hay un hexagrama en el eneagrama y hay un triángulo, que son los de desconexión. El 9, lo que le ocurre es que se desconecta con su fuerza visceral. Y a veces no tiene suficiente motivación interna para asumir retos, para caminar. Y le va muy bien entonces tener gente al lado que pongan esa motivación que a él le falta. Entonces los 9 son personas que es un lujo tener un 9 al lado, porque nunca te va a decir que no, se adaptan muy bien, son simpáticos, no te generan problemas, ¿vale? Pero a la hora de activar, no busques un 9 para que te active, porque probablemente te va a necesitar a ti para que le actives a él. Nelson Mandela es un ejemplo de 9, pero bueno, con una madurez, digamos, importante. Pero él, que salía de la prisión, ¿cómo fue capaz de conciliar pues diferentes razas, ideologías en Sudamérica? En Sudáfrica, perdón, ¿no? Sancho Panza sería en el Quijote pues el elemento 9, pero digamos más tirado, más vago. La pasión del 9 es la pereza. Pero la pereza no tanto pueden ser muy trabajadores. Si ese trabajo no les requiere estar cambiando constantemente, aportando creatividad, la pereza es algo más interno. Es como una fuerza que falta para crecer, para incluso plantearte retos en la vida. Bien, muy bien, vamos bien. Ahora, ¿tenéis alguna duda? Bueno, es una aproximación muy superficial, ¿vale? O sea que en realidad cada eneatipo tiene mucho más, dentro, debajo, por fuera. Mi duda es si, bueno, he entendido que todos tenemos un eneatipo, ¿podemos tener más de uno, incluso 2 o 3? Sí. Bueno, 2. Sí. En realidad todos tenemos los 9 eneatipos. Son arquetipos universales. Lo que pasa es que por determinada razón tenemos uno con el que tenemos que trabajar más, ¿vale? Yo de hecho cuando hago las sesiones individuales de coaching con eneagrama, trabajo desde la perspectiva de la carta eneagrámica, en la cual tenemos en cuenta los 9 eneatipos y cómo están configurados en ti. Porque a veces para tú crecer tienes que trabajar algo de tu eneatipo, pero a veces te ayuda mucho trabajar un eneatipo que lo tienes poco desarrollado, un poco descuidado. Eso te aporta también una dimensión, te completa, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Vale. Pues una pregunta. Me han dicho que podríamos alargarnos 10 minutos más. ¿En general tenéis esos 10 minutos? ¿Sí? Por ahí un poco justo. Tienes que comer, ¿no? Con la familia.
Bueno, lo digo porque a lo mejor los vamos a necesitar, pero cuando alguien tenga que marchar, pues vamos a hacer un trabajo en parejas, con la misma pareja, de detección de creencias, ¿vale? Será un trabajo breve y la idea es que a partir de ese miedo que sentís, a lo mejor ahora algo nuevo os ha aparecido, con lo que os he explicado. A partir de ese temor que habéis compartido con vuestro espejo, y de vuestra estrategia, de las estrategias que utilizáis para avanzar a pesar de ese miedo, que detectéis qué creencia puede haber ahí oculta, de la que podéis ser más o menos conscientes. Las creencias más potentes son las que son inconscientes, ¿vale? Pero a veces el inconsciente, cuando miramos allí, nos deja ver algo. Entonces, se trata de que podáis, de algún modo, definir qué creencia hay ahí, que explica ese miedo. El miedo, todo miedo se explica a partir de una creencia, que muchas veces viene de las experiencias, la mayoría de las veces de las experiencias vividas, ¿vale? Entonces lo que os propongo es, durante 4 minutitos, que uno continúa haciendo de espejo y el otro, de alguna manera, se abre para intentar identificar una creencia limitadora, es decir, una creencia de aquellas que, si me pudiera soltar de esta creencia, hostia, qué guay, sería otro, ¿vale? Entonces, os propongo ahora un poco ese trabajo, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna duda, pues me llamáis y yo me acerco. ¿Es una pregunta que puede interesar al colectivo? Vale. ¿Cómo definirías tu creencia? Mira, una creencia es un pensamiento, ¿vale? Que define una actitud ante el mundo, una motivación para andar o para quedarte, ¿vale? Pero es un pensamiento, es decir, puedes poner palabras en esa creencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces yo os aviso para el cambio, unos 4 minutitos, ¿vale? Y luego os aviso. Son las 3 ahora, o sea, quien tenga que dejarlo, pues bueno, lo deja. Y si no, pues bueno, es un regalito que me gustaría ofreceros, que es una visualización en la cual lo que os pido es que recordéis precisamente esa creencia que habéis encontrado, que habéis identificado y que tiene que ver con vuestros miedos y por tanto con las estrategias que elaboráis para salir al mundo o no salir, ¿de acuerdo? Entonces, como es una visualización, yo os recomiendo que cerréis los ojos, pero quien sea capaz de visualizar o se sienta más cómodo pues con los ojos abiertos, pues eso cada uno es libre de como lo considere oportuno, y más cómodo. Buscáis una posición cómoda, a ser posible sin cruzar las piernas ni los brazos, con la espalda recta, en contacto con el respaldo de la silla. Y os pido que cerréis los ojos y que os centréis en vuestra respiración. Como el aire llena vuestros pulmones suavemente. No se trata de forzar, sino de fluir. Y con cada expiración os sentís un poquito más relajados, como si soltarais aquello que os molesta o que os sobra en este momento. Intentad llevar vuestra respiración a la parte inferior del abdomen, hacer una respiración diafragmática, profunda y suave. Tomad conciencia de vuestro cuerpo
de cómo vuestros pies contactan con el suelo. Y sentir cómo vuestras piernas se van relajando. Si ponéis intención, vuestro cuerpo sigue a la intención. Y vuestra respiración os ayuda, porque con cada respiración estáis un poquito más relajados. Lo que importa es el momento presente. Este momento es una oportunidad. Es un regalo que os hace el universo de estar aquí con vosotros, en vuestro interior, y permitiros simplemente estar, ser. Relajar vuestros hombros, el tórax, el abdomen, soltaros. Vuestros brazos también entran en esa corriente de relajación y simplemente los dejáis que se apoyen allí donde estén. Y vuestras manos también. Liberad vuestras manos de cualquier actividad y vuestra mente también. Dejar simplemente que sea en este momento. Y si algún pensamiento viene, pues dejadlo pasar. Vuestro cuello se relaja. Prestad atención a vuestra cara, cómo la frente se relaja, los párpados, vuestras mejillas, vuestra mandíbula se va relajando y cada vez vosotros estáis más tranquilos, más relajados. Imaginaos ahora que vais andando por un camino entre la naturaleza. Un bosque, por ejemplo, un prado, el campo. Y lleváis una mochila. En esta mochila hay algo que pesa. Sentís el peso en la espalda. La lleváis. De momento la tenéis que llevar, pero es algo que incomoda en el camino. No sabéis lo que es, pero hay algo ahí que pesa. Podría ser hasta una piedra. Eso no os hace disfrutar del todo de ese paisaje maravilloso que os rodea. Vosotros continuáis andando. Tú continúas andando y llegas hasta un río. Es un río bastante profundo. No es un riachuelo, es un río que tiene unos cuantos metros de anchura y el agua corre con fuerza. Escuchad el sonido del agua a chocar contra las piedras, ese agua que corre y que tal vez acompaña también otros sonidos de la naturaleza, quizá pájaros, el sonido del viento entre los árboles. Veis que un poquito más allá hay un puente y poco a poco os acercáis a ese puente con vuestra mochila y os acercáis al puente, lo tenéis delante y decidís atravesarlo y poco a poco subís por ese puente y llegáis al medio. Estáis en medio del puente
Y debajo tenéis el río que discurre con fuerza. Desde ahí parece que el río todavía tenga más fuerza y el agua corre con bravura y hace ruido también. Es un río potente y ese río llevará el agua hasta el mar, pero el mar está lejos de ahí. Entonces, ahí en medio del puente, decidís sacaros vuestra mochila de la espalda, descolgárosla y abrirla. Y allí, efectivamente, encontráis una piedra redonda. Y caramba, descubrís que en esa piedra está escrita vuestra creencia. Está escrita con tinta, pero está muy bien escrita y se puede leer perfectamente esa creencia. Esa creencia la lleváis con vosotros por vuestra vida como una carga y estás decidido a liberarte de ella. Coges esa piedra que pesa, la coges con tus manos porque has decidido liberarte de ella. La coges y te asomas a la baranda del puente y decides tirar esa piedra por la barandilla. Y con esa decisión, sabiendo que esa piedra es una carga en tu vida, decides soltarla. Y la sueltas. Y hace ruido al chocar contra el agua y contra otras piedras que hay en el río. Y ocurre algo maravilloso. El agua de ese río, poco a poco, va disolviendo la tinta con la que está escrita esa creencia. Esas palabras se van emborronando, la tinta se va disolviendo y poco a poco esa tinta el río se la lleva. Hasta que al final esa piedra queda limpia y queda en el río. Y quizá la fuerza del río hará que esa piedra también vaya corriendo, dando tumbos y llegando a nuevos parajes, quizás hasta el mar. Pero vosotros os habéis liberado de esa creencia. Y eso te produce un gran alivio. Has dejado ir algo que arrastrabas desde hace mucho tiempo. Y con esa sensación de ligereza, sin tener que llevar ya ese peso en la espalda, continúas andando por el puente hasta que llegas al final. Y llegas a un prado. Es un lugar muy especial. Es un lugar en el que te sientes muy bien. Y alguien hay ahí esperándote. Es un ser al que tú amas profundamente y que te ama profundamente. Y sabes quién es. Y te acercas a él y él te da la bienvenida. Eres como una persona desde hace mucho tiempo esperada. Eres una nueva persona. Y esta persona que amas te acoge con los brazos abiertos. Y tú te abrazas
a él o a ella. Corazón con corazón, sintiéndote que ahora puedes relacionarte de una manera más amorosa, desde el corazón, con esta persona y con muchas otras personas, porque tú eres diferente, porque has cambiado, y reconoce lo que significa haberte liberado de eso. ¿Cómo ves el mundo ahora? ¿Cómo te acercas a él? ¿Cómo te relacionas con las personas que amas? ¿Qué te permites? ¿Qué te permites, por fin? Simplemente se trata de que quieras darte permiso. Y el permiso ahora lo tienes. Disfruta de este nuevo momento, de haber entrado en un nuevo camino, un camino que te permitirá crecer como persona desde el amor. Te lo mereces, disfruta de este momento. Poco a poco vamos regresando aquí al grupo. Poco a poco nos vamos moviendo. Quisiera daros las gracias por vuestra entrega. Bueno, un lujo poder estar con vosotros, de verdad. Espero que podáis continuar disfrutando de lo que Jiwapop os pueda ofrecer y lo que la vida ahora os ofrece, y que quizá podáis acercaros a ello, bueno, con otra mirada. Muchas gracias. Algún día volverás a ese lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar
las sutiles señales del